Muy bien, hermanos, hermanas, muy buenas noches a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Proverbios capítulo 7, es el proverbio que nos toca compartir en esta noche. Y el título, como seguramente lo has visto, es Cuidando nuestra pureza sexual. Ahora, seguramente es un tema que se ha tratado como en el Proverbios capítulo 5, pero creo que el Señor vuelve a insistir o vuelve a hablar en este tema, porque en este momento el Señor tiene el objetivo de prevenirnos contra los malos deseos de la carne. Esos deseos que nos impulsan muchas veces a hacer lo malo, a hacer lo que desagrada al Señor. Si vamos, por ejemplo, a Santiago capítulo 1, versículo 13, dice que Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, dice, de su propia concupiscencia o de sus propios malos deseos, es atraído y seducido. Y lamentablemente nuestro corazón muchas veces tiende a hacer lo malo, tiende a hacer lo que desagrada al Señor. Por eso es necesario que nosotros podamos prevenirnos contra esos malos deseos que muchas veces nos llevan a deshonrar al Señor. Y una vez más, este pasaje, como en los anteriores se ha tratado, tiene que ver con el adulterio y con la fornicación. Por eso es necesario que en esta noche podamos estar atentos a su palabra, a lo que el Señor quiere tratar con nuestra vida. Ahora, cuando vos te pones a pensar, el Señor ha creado el sexo para que podamos disfrutarlo en su momento y con la persona correcta, que debe ser dentro del matrimonio. Ahora, este mensaje no solamente es para vos que estás casado, que estás casada, sino para aquellos que aún están en la etapa de la adolescencia, de la juventud, y que en algún momento van a tomar esta decisión de casarse, y por eso tiene que ver el mensaje con cuidar nuestra pureza sexual, ya sea vos que estás casado, casada, como bien decía, o con aquellos que aún no lo están. Ahora, la palabra de Dios es clara y enseña que no debemos cometer adulterio. Es uno de los 10 mandamientos que el Señor ha dado: no cometerás adulterio. Ya sabemos que el Señor juzgará tanto a los que cometen adulterio como a los que fornican, serán juzgados por el Señor. Ahora, si vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, dice el pasaje: huid de la fornicación. Versículo 18, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y fíjate lo que dice el verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Es decir, que vuestro cuerpo, en vuestro cuerpo habita el Espíritu Santo, el cual, dice, está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, es decir, le pertenece al Señor. ¿Por qué razón? Porque habéis sido comprados por precio. Es decir, nuestro cuerpo, nuestra vida le pertenecen al Señor. Por eso dice este pasaje claramente que el Espíritu habita en nosotros, no solo que habita en nosotros, sino que nuestro cuerpo le pertenece al Señor. No solo porque Él es nuestro Creador, sino porque también Él es nuestro Redentor. Por eso dice el verso 20, porque habéis sido comprados, ¿por qué? Por precio. ¿Y cuál es el mandamiento? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, tu cuerpo y mi cuerpo deben dar gloria al Señor. Tu cuerpo y mi cuerpo deben ser utilizados para servir al Señor y para honrar al Señor. Por esa razón el Señor obviamente castiga, y son muchas las consecuencias para aquellos que cometen adulterio y para aquellos que cometen el pecado de fornicación. Ahora, seguramente alguna vez quizás te has preguntado, al haber visto malas experiencias de personas que cometieron adulterio, que cometieron fornicación, ¿por qué razón quizás lo hicieron? ¿Por qué, si esa persona venía tan bien, por qué si aparentaba estar todo bien,
¿Por qué si aparentaba ser una persona que tenía relación con el Señor? Pero la realidad es, como dijo alguien alguna vez, la caída en la fornicación, en el adulterio, es el resultado de una vida disociada de la palabra de Dios, es decir, totalmente separada o alejada, o no tenía ninguna relación con la palabra de Dios. Y eso es lo que a muchas personas lo ha llevado a cometer este tipo de pecado, por no haber escuchado o por no haber guardado la palabra de Dios en sus corazones. Ahora, la pregunta en esta noche es, pensando en esto, pensando en cuidar nuestra pureza sexual, es cómo prevenirnos de estos malos deseos que nos impulsan a hacer lo malo. Fíjate, Proverbios capítulo 7, que así lo vamos a leer, versículo 1 en adelante. Dice: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en las tablas de tu corazón. Di a la sabiduría: tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. ¿Con qué propósito o cuál es el beneficio de guardar su palabra? Para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Ahora, cuando uno ve este pasaje y llega a estos versículos, te das cuenta que el propósito que tiene el pasaje en esta noche es prevenirnos justamente contra estos malos deseos que nos impulsan a hacer lo malo, y prevenirnos contra la tentación que Satanás muchas veces pone en nuestra vida. Por eso es necesario en esta noche que, en primer lugar, nosotros podamos atesorar su palabra en nuestros corazones. Y es lo que Salomón va a explicar al principio, va a dar estos consejos para no caer en la trampa de esta mujer. Como ya vamos a ver, ella tuvo muchas estrategias para hacer caer y seducir a un joven que fue un joven falto de entendimiento. Dice, como decía al principio, capítulo 7, versículo 1, Hijo mío, guarda mis razones, o guarda mis palabras. Y el verso 2 también dice, guarda mis mandamientos. El hecho de guardar tiene que ver nada más y nada menos que justamente conocer al Señor. No puedo guardar algo que no tengo, no puedo guardar algo que no está en mis manos, que no está a mi alcance, y por eso el Señor dice, guarda mis palabras. Ahora, debemos conocer las palabras que el Señor tiene para cada uno de nosotros, debemos conocer su palabra, debemos estudiarla, debemos memorizarla, debemos meditarla, y su palabra debe estar guardada en cada uno de nosotros. Por eso es necesario que cada día, hermanos y hermanas, que nosotros podamos estudiar su palabra, que podamos pasar un tiempo con el Señor para poder guardar su palabra. Y dice, y atesora contigo mis mandamientos, mis mandamientos. Cuando uno piensa en atesorar, y quizás te ha pasado, hay cosas que tenés que son importantes, que cuidás, que no querés que se te caigan, que no querés que se te rompan. De esa misma manera con la que cuidás eso que para vos es tan importante, de la misma manera que valorás esas cosas, lo tenés que hacer, lo tengo que hacer con la palabra de Dios. Debe ser su palabra atesorada y guardada en nuestros corazones. Y dice el verso 2, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Ahora, la niña de tus ojos tiene que ver con las pupilas de los ojos. No sé si alguna vez te pusiste a pensar lo sensibles que son y cómo deben ser cuidadas y protegidas las pupilas de nuestros ojos. Por eso, para nosotros, o para cada uno en lo personal, debe ser algo muy preciado, tus ojos. Seguramente, o quizás en algún momento se te ha pasado por la mente de pensar qué pasaría si sería ciego, ¿no? O ando cerca, pero bueno, si sería ciego, si no pudieras ver a las personas que amás, si no pudieras ver la creación de Dios, si no pudieras disfrutar de ver el mensaje como estás haciendo ahora, no porque sea yo el que dé el mensaje, pero de poder escuchar el mensaje y de ver a través de una pantalla, pero qué importante es poder, como decía, no cuidar tus ojos, protegerlos, darle el valor que tienen
porque son muy importantes para cada uno de nosotros, que nos proporciona la visión, como bien decía, para ver a las personas que más o para ver la creación de Dios. Por eso pensaba en esta noche, ¿no?, como Dios nos dice, bueno, y mi ley también debe ser guardada como la niña de tus ojos. Mi ley también debe ser protegida, mi ley también debe tener el valor que tienen y aún mucho más que tienen tus ojos. Y dice el verso 3, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Como decíamos al principio, su palabra debe estar guardada, debe ser estudiada, debe ser meditada, debe ser memorizada, pero su palabra debe estar marcada a fuego en nuestro corazón. No solamente debemos tener el conocimiento intelectual, sino que su palabra debe aplicarse al corazón para poder ser vivida, para poder vivir los mandamientos que el Señor nos ha dado. Ahora, cuando uno piensa en guardar en el corazón, quizás seguramente hay personas en tu vida que amás, que están grabados sus nombres en tu corazón, que son personas en las cuales tenés mucha relación, y de esas personas no te olvidás. Por eso, de la misma forma, su palabra debe estar guardada a fuego en nuestro corazón, debe ser aquella que en los momentos de la tentación pueda estar guardada en nuestro corazón para poder enfrentar, como decía, a la tentación. Y el verso 4 dice, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Esto tiene que ver con la intimidad, porque dice, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, como alguien que es íntimo, alguien que es cercano, y de esa forma debe ser en nuestra vida la sabiduría, es decir, que debemos vivir lo que el Señor nos da en sus mandamientos. Debemos no solo tener el conocimiento, sino que ese conocimiento debe ser aplicado en nuestra vida. Y si nosotros atesoramos su palabra en nuestros corazones, si nosotros guardamos esa palabra en nuestros corazones, el Señor nos va a proteger de la tentación, en este caso del pecado, principalmente sobre el pecado sexual. Dice, para que te guarden de la mujer ajena. O quizás para vos que sos mujer, para que te guarden del hombre ajeno, para que te guarden de no caer en este pecado de fornicación o de adulterio en tu vida. El punto número 2 que vamos a ver en esta noche tiene que ver, para poder prevenir los malos deseos de la carne, no solo atesorar su palabra, sino que también debemos alejarnos del camino equivocado. Y Salomón va a decir, el versículo 6, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, es decir, a la casa de la mujer que ahora vamos a leer. Dice, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Y tal vez este joven nunca había escuchado los consejos de su padre, tal vez nunca prestó atención a cómo su padre lo había instruido. Por eso este joven era un joven falto de entendimiento, no tenía sabiduría, era un joven que iba a tomar malas decisiones frente a una mujer que lo iba a seducir. Ahora, me gustaría que primero veamos rápidamente cuáles son las estrategias que esta mujer utilizó. Y vamos a ver que esta mujer, tanto esta mujer como este joven, no son ejemplos para seguir. No son ejemplos que nosotros debemos imitar, sino que todo lo contrario. Esta mujer era una mujer que estaba casada, una mujer que iba a cometer adulterio, pero dice que esta mujer lo hacía de forma constante, andaba por las plazas, por las calles. Era una mujer que, al ver que su marido había salido de viaje, ella decidió hacer sus locuras. Fíjate lo que dice el verso 10 y rápidamente vamos a ir viendo algunas características. Dice, cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Ahora, las dos primeras características que quiero que veamos, y hay muchas, pero vamos a ver algunas. Las dos primeras fue justamente su manera de vestir. Ella dice que se vestía con atavío de ramera. Ella se vestía como una prostituta, mostrando su cuerpo con el propósito de seducir a este joven. No solo eso, sino que era una mujer con un corazón engañoso.
con un corazón engañoso. Y dice el verso 11, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Y alborotadora tiene que ver con una persona que llama mucho la atención. Era lo que esta mujer quería hacer, llamar la atención de este joven. Versos 13 y 14 dice, se asió de él y le besó con semblante descarado, le dijo, sacrificio de paz había prometido, hoy dice, he pagado mis votos. ¿Sabe qué es lo que estaba diciendo esta mujer? Esta mujer estaba mostrando religiosidad, estaba mostrando que ella ofrecía sacrificios a Dios, pero sin embargo esta mujer era totalmente hipócrita por la forma que ella tenía. No solo eso, sino que dice el verso 15, por tanto he salido a encontrarte, es lo que esta mujer le decía al joven, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Y lo que esta mujer estaba haciendo en este momento era halagar al joven, decirle, mirá, tenía tantas ganas de verte que salí a buscarte prontamente, quería verte, quería estar con vos. Seguramente ellos ya se conocían, pero esta mujer comenzó a halagar al joven. No solo eso, sino que también le prometió momentos de placer. Fíjate lo que dice el verso 16 al 18 rápidamente. Dice, he adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillos de Egipto, he perfumado mi cámara con mirras, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Y eso era lo que esta mujer le estaba prometiendo. No solamente que esta mujer tenía como característica vestirse de una forma provocativa, tener un corazón engañoso, llamar la atención, tener hipocresía, halagar al joven, fue todas las estrategias que esta mujer utilizó para hacerlo caer. Le prometió momentos de placer, pero no solo eso, sino que le prometió un momento de seguridad. Verso 19 al 21 dice, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Ahora esta mujer también, ¿sabes qué hizo? Le prometió seguridad. ¿Sabes qué es lo que le estaba diciendo a este joven? Quédate tranquilo, que mi marido no está en casa. Quédate tranquilo que no vas a tener ningún problema. Para este joven, él pensaba que las consecuencias iba a ser sufrir justamente si era que su marido llegaba a su casa. Obviamente iba a ser algo tremendo para este joven. Ese era su miedo. Pero el joven veía solamente estas consecuencias. El joven solamente veía las consecuencias que si su marido llegaba iba a tener muchos problemas. Pero esas no iban a ser las consecuencias. Las consecuencias seguramente para este joven iban a ser mucho peor, este joven que fue falto de entendimiento. Ahora, fíjate cómo esta mujer utilizó muchas estrategias con el propósito de hacerlo caer. ¿Y sabes lo que pensaba en esta noche y reflexionaba en este tiempo? Es que Satanás hace lo mismo. Con tu vida y con mi vida, Satanás utiliza estrategias para hacernos caer, para tentarnos como hizo esta mujer con este joven, y para hacernos caer de esta misma manera, Satanás lo hace. Satanás se encarga de engañarnos. Satanás, así como esta mujer, es astuto, sabe cómo engañarnos, él sabe cómo seducirnos, pero nos muestra obviamente lo que es placentero y no nos muestra cuáles son las consecuencias. Por eso es necesario que en esta noche el Señor pueda prevenirnos de no caer en estos malos deseos, de no caer en este pecado de adulterio, de fornicación. ¿Sabes? Satanás quiere lograr destruir obviamente la familia. Quiere que vos pierdas tu testimonio, vos que sos joven, que sos adolescente, quiere que pierdas tu testimonio, tu relación con Dios, con el propósito que no formes una familia. Pero aquellos que tenemos familia, Satanás quiere lograr destruir la familia
y una vez que divide el matrimonio, sufren las consecuencias no solo el hombre y la mujer, sino que también lo sufren los hijos. Entonces, este joven solamente pensaba en las consecuencias que iba a tener en ese momento, pero no pensaba en las consecuencias que tendría a futuro. Dice el verso 22 en adelante, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Y las consecuencias para este joven iban a ser seguramente muy graves. Este joven, por tomar malas decisiones, por hacer lo incorrecto, por no haber escuchado las palabras de su padre, las instrucciones de su padre, iba a sufrir obviamente las consecuencias. Y ya lo hemos visto en el Proverbios capítulo 5, y bien Chiqui lo ha mencionado, que obviamente lo sufren no solo el matrimonio, no solo el esposo, la esposa, sino que lamentablemente los hijos también terminan sufriendo las consecuencias de las malas decisiones de sus padres. Ahora, como ya hemos leído, este joven, al cual Salomón dice que lo miró desde la ventana de su casa, dicen los versículos ahí que este joven anduvo por un camino que no era el camino correcto, que este joven lamentablemente fue no solo es que salió de su casa a pasear, sino que este joven iba hacia esta mujer. Seguramente ya se conocían, seguramente este joven ya había tomado la decisión, este joven lo hizo en la oscuridad de la noche, quizás tratando de ocultar lo que a los ojos de los hombres se podía ocultar, pero a los ojos de Dios no. Entonces este joven terminó tomando la mala decisión, por un momento de placer sufrió seguramente grandes consecuencias. Ahora, como vimos, y la pregunta en esta noche era cómo prevenirnos contra los malos deseos de la carne, en primer lugar era atesorando su palabra, era que su palabra sea guardada en nuestros corazones. Pero no solo eso, no solo que su palabra sea guardada en nuestros corazones, sino que la otra forma de prevenirnos es alejarnos del mal camino. Por eso es necesario saber cómo debemos conducir. Por eso es necesario saber tomar buenas decisiones, saber ser sabios a la hora de decidir. Tanto a vos que sos adolescente, que sos joven y que no estás casado, como a aquellos que lo estamos, tenemos que saber qué camino tenemos que elegir. Y por último, debemos atender a las advertencias del Señor. Fíjate lo que dice el verso 24 del Proverbio 7. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. Por eso el punto en esta noche es atender a las advertencias del Señor. Porque una vez más, el autor de los Proverbios dice, ahora pues, y vuelve a dar consejos. Como lo hizo al principio, vuelve a darlos ahora, pero dice, ahora pues, oídme y estad atentos. Es decir, poné toda tu atención en lo que te voy a decir. Luego de haber visto esta historia de esta mujer que engañó con sus estrategias a este joven, que era un joven falto de entendimiento, que no tenía sabiduría, luego de haber visto cómo este joven sufrió las consecuencias, bueno, ahora dice, presta atención, y dice el verso 25, no se aparte tu corazón a sus caminos, a los caminos de esta mujer, que tu corazón no se aparte y que no caiga en la tentación de esta mujer o de este hombre. Ahora, qué importante que es para cada uno de nosotros, hermanos, hermanas, es poder cuidar nuestro corazón. Es importantísimo que nuestro corazón no se desvíe. El mismo autor de los Proverbios fue quien tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Y dice que estas mujeres desviaron el corazón de Salomón. Por eso Salomón terminó totalmente apartado del Señor. ¿Por qué razón? Porque su corazón fue desviado. Ahora fíjate que es importantísimo prestar atención a lo que
el Señor nos dice en esta noche que nuestro corazón no se aparte en el mal camino de la mujer ajena o en el mal camino de un hombre. Por eso debemos prestar total atención para que nuestro corazón no se desvíe. Y el verso 26 dice, porque a muchos ha hecho caer heridos, y escuchar bien, aún los más fuertes han sido muertos por ella. Aún dice, los más fuertes han sido muertos por ella. Por eso si quizás esta no es tu lucha, quizás te sentís con que quizás este no es un pecado en el cual puedas caer, déjame decirte que la palabra de Dios dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga, mire que no caiga. Aún dice los más fuertes han caído. Por eso es necesario prestar atención a las advertencias del Señor. Por eso es que el Señor una vez más vuelve a hablarnos acerca del adulterio, vuelve a hablarnos acerca de la fornicación y vuelve a pedirnos que podamos cuidar nuestra pureza sexual. Por eso, hermanos, hermanas, qué importante es que cada uno de nosotros pueda cuidar su corazón, que cada uno de nosotros pueda cuidar sus ojos, que cada uno de nosotros pueda atesorar su palabra en cada uno de nuestros corazones para así no caer en las tentaciones que muchas veces van a venir a nuestra vida. Hermanos, les dejamos el saludo como familia junto con Mary, y bueno, obviamente se los extraña, y el desafío en esta noche para cada uno de nosotros de cuidar nuestros corazones y amar la palabra de Dios con todo nuestro corazón. El Señor les bendiga.